y espinos tropezamos y ninguno nos damos la mano. Hay un mandamiento que el Señor nos dejó y dijo la Escritura a través de ello. En el segundo mandamiento dijo el Señor, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dijo el Señor. Como título en esta noche pongan: no aborrecerás a tu hermano. Como título en esta noche vamos a poner: no aborrecerás. La palabra aborrecer viene de una palabra despreciativa, de la palabra de que usted ya no quiere saber más de una persona. El aborrecer a las personas no es de Dios. El aborrecer a tu hermano es del adversario. Recordemos la historia desde Caín y Abel. Y Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque lo envidiaba, porque le tenía un celo, porque todo lo que hacía Abel era muy bueno delante de Dios. Entonces Caín poco a poco fue aborreciendo, y aborrecer es repudiar a una persona. Lo mismo pasó con los 11 hermanos de las 12 tribus de Israel, que también lo aborrecían al pobre José. Pero ¿qué culpa tenía José de ser tomado por Dios? ¿Qué culpa tenía José de haber sido dotado con unos dones muy diferentes a sus hermanos? ¿Qué culpa tuvo Abel de que Dios se haya agradado de esa ofrenda? A veces en nosotros nace ese espíritu inmundo, ese espíritu maligno de aborrecer a las personas. El mismo caso sucedió. Tenemos una historia bíblica, el caso cuando fue tomado David desde el rebaño, fue tomado un pastorcillo, una persona humilde, un joven, un muchacho, pero que poco a poco en el reino de Israel se fue ganando un lugar. Primero Israel tenía un gran problema, era sacarse de encima a Goliat. Todos sabemos la historia, ¿no es cierto? Hasta ahí Israel no vivía en paz. Llamaban a diferentes soldados, y nadie quería pelear contra el gran Goliat, hasta que apareció un pastorcillo y dijo: yo pelearé. Todos se rieron y dijeron: hay que darle un escudo. No, dice: aquí está mi escudo, es Jehová, y mi arma es esta onda. Sus hermanos dijeron: no, pero David, tú estás loco, ¿cómo vas a pelear con ese gigante? Nadie no ha podido matar, nadie. Pero David salió y se paró. El mismo gigante se asombró y le dijo a Saúl, dijo: Saúl, dijo, ¿qué está pasando? Ya están mandando a los muchachos a pelear, es que ustedes no son hombres. Pero cuando salió David confiaba en Jehová Dios, y comenzó a mover su onda hasta que lo pudo derribar y lo mató. A partir de ahí David había cobrado un gran respeto en medio de Israel. Ese respeto poco a poco fue creciendo. Primero lo ganó ante su rey, que era Saúl. Saúl dijo: no, este hombre tiene que ser un buen soldado junto a mí, y con él vamos a ganar diferentes batallas. Se ganó el cariño de su hijo llamado Jonathan, de Saúl, y se volvió como un hermano. Jonathan lo entrenó poco a poco, le enseñó todo lo que él sabía, a punto que hizo un buen soldado y diestro en las armas, en la espada. David comenzó a pelear poco a poco, reino tras reino, y batalla que iba, David ganaba. Y David ganaba no porque era un buen soldado, sino porque Jehová Dios estaba con él. Mientras que ganaba, guerra iba, vencía, y pasando el tiempo, comenzó poco a poco a tener un gran aprecio en medio de Israel. Comenzó a tener un gran aprecio en Israel. Y ese aprecio que tenía, tanto llegó hasta que los generales de Saúl comenzaron a llenarle la cabeza de cuentos al pobre Saúl y decirle: Saúl, no es bueno que David crezca mucho. La gente, todos hablan de David en el pueblo. No puede ser posible, se están olvidando de ti. Entonces Saúl comenzó a verlo de otro tipo de ojos. Hasta ahí Saúl no tenía malicia en su mente. Este rey lo veía como un hijo. Pero poco a poco lo fue comenzando a ver con unos ojos malos. Con esos ojos malos, al punto de que de aborrecerlo.
llegó ese momento, a punto de aborrecerlo, hasta que Saúl comenzó poco a poco a odiarlo, a sentir repugnación, a sentir toda cosa mala, despreciativa sobre el pobre David. David venía contento de pelear estas batallas, venía contento de pelear las batallas, y con qué gusto venía a darle al rey estos triunfos, pero el rey lo despreciaba, hasta que poco a poco David se fue dando cuenta de que Saúl le había perdido el cariño. ¿Pero por qué? Si David era una persona muy buena en el reino del Señor. Hasta que llegó un momento que Saúl le declaró la guerra a muerte. Y lo ha buscado y lo ha perseguido para matarlo y destruirlo. Mandó soldados, mató a muchos sacerdotes. ¿Para qué? Para acabar con la vida de aquel hombre que le salvó prácticamente la vida a Israel en aquel momento. Pero eso poco importó en aquel reino. Buscaron destruir a diestra y a siniestra aquel joven que poco tiempo se volvería el rey de Israel. Pero como David no peleaba humanamente y no estaba solo, Jehová nunca lo dejó. Por eso es importante en esta vida darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Si estamos sintiendo desprecio, hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué desprecio a esta persona? ¿Por qué está pasando esto en mi corazón? Esto no debe haber en mi corazón. Si hay en mi corazón esto, pues me estoy dando cuenta de que esto ya es del maligno. Esto no viene de Dios. Por ejemplo, la Escritura nos enseña acá a nosotros, en el libro de Levítico capítulo 19, versos 17. Levítico capítulo 19, versículo 17. En aquel tiempo la ordenanza de Jehová Dios sobre el pueblo de Israel fue: no aborrecerás a tu hermano. Adelante, hermana Milagros. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura: no aborrecerás. Como dice el hermano Oreste Lozano en su Biblia, dice: no odiarás a tu hermano en tu corazón. No lo odiarás, dice el Señor. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. Quiere decir que si nosotros vemos un defecto en una persona, es mejor llamarlo a un costado ingenuamente y aconsejarlo. O reprenderle quiere decir a una persona llamarle la atención de un error que está llevando esta persona. Pero si no tiene un error, ¿por qué aborrecerle a esta persona? Si el mandato de Dios es: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no hay justificación para aborrecer a una persona. ¿Qué podremos decirle a Dios? Seríamos como Caín delante de Dios. En aquel tiempo Jehová Dios le dijo a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Señor, no sé, ¿por qué me pregunta? Yo no soy su niñero de Caín, de Abel. ¿Pero por qué le preguntaba eso? ¿Acaso la sangre de Abel no clamaba, dice, justicia de la tierra? La sangre de Abel clamaba. Hoy en día entre nosotros mismos nos estamos de repente destruyendo en las iglesias. Nos estamos aborreciendo. Y esto ha llegado al punto en que esa vida que se pierde, que se va al mundo a perderse en el alcohol, en cualquier tipo de vicio, esa sangre está clamando justicia. Y esa sangre va a recaer sobre cada uno de nosotros. No podremos justificarnos delante de Dios, porque Dios nos está mirando día y noche. Así como la sangre de Abel que clamaba desde tierra, asimismo aquel espíritu clama justicia de aquella alma que se pierde en el camino del Señor. ¿Qué pasaría si nosotros comenzamos a dejar en nuestro corazón este espíritu maligno del aborrecimiento y poco a poco darle cabida en nuestras vidas? Si yo aborrezco a un hermano, si yo aborrezco a otra persona, la Escritura dice que ya no estoy en luz. Automáticamente he pasado de luz a tinieblas. ¿Por qué? Porque los hijos de luz no pueden caminar con esto en su corazón. El libro de 1 Juan capítulo 2, versículo 9 y versos 11.
Libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 y versos 11. Libro de Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 9 y 11. Nos dice: si alguno dice que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Versículo 11. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Amén. Bendito sea el Señor. La escritura dice, por ejemplo, la Biblia de nuestro hermano Oreste Lozano, que está en comentarios, dice: el que dice que está en luz, el que dice que está en luz. ¿Y quién dice que está en luz? Aquel que sus ojos ven, aquel que conoce la luz. Y sabemos nosotros qué es la luz. La luz es el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo y sus santos mandamientos. Ellos son la luz. Aquel que dice que está en la luz, en el Hijo de Dios, como dice San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no estará más en tinieblas. El que dice que esté en esa luz, que es creyente de Jesucristo o es creyente del Hijo de Dios, pero no ama a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquella persona todavía no está en la verdadera luz. Él pudo haber creído, pensado que estaba en la luz, pero el simple hecho de aborrecer, de sentir eso malo en su corazón, lo está haciendo ver la realidad de que no está en Cristo Jesús, de que no tiene ni una partícula de su Espíritu Santo, de Él. Porque el Espíritu Santo es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad. Y si esas virtudes no brotan en nuestro corazón, es porque no estamos en Cristo Jesús. Es porque todavía no hemos amanecido y seguimos todavía en las tinieblas. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. ¿Y cómo es esto que nos ciegan las tinieblas? Es por eso que uno por la ceguedad puede cometer muchos errores. Lo crucificaron al Hijo de Dios, ¿por qué? Porque lo cegó el celo, porque lo cegó la envidia a nuestro Señor Jesucristo. Lo crucificaron más por celo que realmente por culpable. Los fariseos no sabían qué hacer porque Jesús había ganado un gran respeto con los milagros, con sus doctrinas y enseñanzas diferentes de los pueblos. Los fariseos no sabían qué hacer porque estaban quedando muy mal. Estaban quedando muy parados. Entonces, ¿qué dijeron? No, tenemos que hacer algo con esta persona. No sé, lo matamos, lo crucificamos, lo ahorcamos, lo desaparecemos, pero algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Aquellos fariseos dejaron ingresar en su corazón este espíritu de aborrecimiento. Y este no viene de Dios. Cualquiera que está en este espíritu no es hijo de Dios, sino es hijo del adversario. Porque el adversario es el primero que aborreció y ha venido sembrando el aborrecimiento entre los seres humanos. Es por eso que existen las guerras, los pleitos, las discordias, las contenciones, los homicidios. ¿Sabe por qué? Porque no está en usted el Señor, sino que está el espíritu del adversario. Por eso que la Escritura dice claramente, el versículo 11 dice que nosotros nos volvemos homicidas. Cuando una persona ya no cree en el amor, ya no tiene la paciencia, ya comienza a ver mal a una persona, dice que se transforma en un homicida. Y el homicida no tiene perdón. El homicida no. Por eso es que el mandato de Dios, en el mandamiento, en el 6º mandamiento, dice: no matarás, fue dicho. No se enojará ninguno locamente contra su hermano. No se enojará locamente ninguno contra su hermano, porque no sea derramada sangre inocente. El mandato de Dios es claro. Dice claramente: no matarás a tu prójimo, fue dicho. Que ninguno se enojará locamente contra su hermano. Quiere decir que el enojo puede haber en nosotros, pero locamente no. Por eso que el Señor dijo en Efesios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿qué es enojarse, hermano Osvaldo? Locamente. Locamente es cegarse, es perderse.
hasta a punto de repente llegar a matar a una persona, suicidarlo, de repente desaparecerlo, o de repente llevarlo al mundo hasta no verlo perdido. De repente puede ser una buena hermana, una buena predicadora, una buena cantante, un buen músico o un buen predicador, pero a veces la envidia, el celo entra en nuestro corazón y aborrecemos a las personas, y a veces no estamos tranquilos hasta que no destruimos a una persona. Y cuando lo llevamos a la perdición y cuando vemos que esa persona ya está perdido, ya está destruida, hemos visto que hemos cumplido nuestro objetivo, recién ahí nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿qué he hecho? Es por eso que el Señor dijo, no te enojarás locamente. Hay que tener en cuenta, hay que saber recapacitar, hay que saber reconocer. Si una persona crece, es porque Dios está con él. Tenemos el ejemplo del rey David. El rey David creció, ganó la admiración del pueblo. Saúl le ganó un odio, le ganó de repente aborrecerlo, no quería saber nada de él, quería desaparecerlo, quería matarlo. Pero ¿qué hizo David? Pongamos en una balanza y recapacitemos. David fue justo. David fue muy entregado a su pueblo. Era humanitario, caminaba con ellos. Si ellos se enfermaban, estaba visitándolos. Si ellos necesitaban algo, estaba con ellos. No era un rey que se sentaba desde su trono a querer gobernar y mandar, sino que David mismo iba a pelear de la mano junto al pueblo, junto al ejército. Entonces estas cositas hacían que David vaya ganando seguidores, que David vaya llevando a cuantas personas que lo amaban. Y esto a alguien no le gustó. Precisamente a Saúl le molestó. Es por eso que nosotros, en la Escritura, dice en 1 Juan capítulo 3, versos 15. 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice el Señor. Cualquiera que aborrece a su hermano, ya se transforma en un homicida. ¿Pero por qué? Porque lo está matando. Porque el aborrecer a una persona no tiene límites. Hay muchas personas, no, yo sí controlo, yo aborrezco un ratito, pero al siguiente día ya se me pasa. Esto es falso. A veces uno busca destruir y cuando ya destruye uno se goza. Pero nos transformamos, dice, en un homicida. A ver qué dice Hermana Milagros. Y delante de Dios esto no tiene perdón. Dice en 1 Juan capítulo 3 versos 15, la Biblia de hermano Oreste Lozano dice, el que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida poseerá la tierra prometida o la vida eterna. Ningún homicida. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo queremos ganarnos la vida eterna? Está como los fariseos que lo hicieron matar al Señor Jesucristo, hicieron matar a cuantos apóstoles y creen todavía que van a entrar al reino de los cielos. ¿De qué manera podemos pasar? Por eso que nosotros, la enseñanza de parte de Dios es clara. Cuando el Señor dijo un mandamiento nuevo os doy, fue que el Señor vino a enseñarnos lo que realmente es el amor entre nosotros. El libro de 1 Juan capítulo 2 versos 8. En 1 Juan capítulo 2 versos 8. Este mandamiento que el Señor nos dio es que debemos aprender a amarnos entre nosotros, que debemos entre nosotros querernos, seamos creyentes como no creyentes, sean publicanos o no publicanos, porque si nos amamos entre nosotros mismos también no tienen ningún mérito. Lo dijo el mismo Señor Jesús, aquel gran maestro, lo dijo claramente. ¿Y qué hacen ustedes de más amándose entre ustedes nomás? Abrazándose, besándose, ayudándose mutuamente. No hacen igual así, dicen los publicanos, los gentiles, los delincuentes hacen igual. ¿Cuál es la diferencia? Mas hacer eso, dijo el Señor, amen a vuestros enemigos. ¿Para qué? Para que vuestro galardón sea grande en el cielo, porque vuestro Padre que está en los cielos hace brillar su sol, su luz, sobre buenos y sobre malos. En 1 Juan capítulo 2 versos 8 dice, y otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, dice el Señor, que es verdadero en él. Y que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que nosotros tenemos que tratar de mejorar, porque este mandamiento que viene del Señor es para vida eterna. No es un mandamiento que nos condena, no es que podemos hacer acepción de un mandamiento.
Este mandamiento no cumplo, pero los demás sí cumplo. La escritura es clara. Si tan solo fallamos en un punto de lo que es la enseñanza de Dios, dice, nos hacemos culpables de todo. Tan solo por hacer acepción de las personas, ya somos reconvenidos, dice el camino de Dios. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Automáticamente nos volvemos como transgresores tan solo por hacer acepción de personas. Ahora peor será si aborrecemos, o si de repente estamos en nosotros odiándonos. Peor será esto. Por eso la escritura dice claramente: si en verdad ustedes cumplís la ley real de Dios conforme a la escritura, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta fue la ordenanza que viene de Dios. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, amados hermanos, dice la escritura: si en verdad cumplís vosotros la ley real, si en verdad, todavía hay una pregunta, dice si en verdad, porque parece que en mentira estamos. Si en verdad ustedes realmente cumplen la ley real, conforme a la escritura, conforme a lo que dice la escritura, no conforme a lo que uno cree. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen o bien hacéis. Pero si damos cumplimiento en amar, pero si vamos a estar caminando en aborrecimientos, en odios, y de repente en dimitiré, en que esta persona no está bien, estamos siendo como Saúl. Hay cuantos Saúles de repente que estamos aborreciendo, aquellas personas que de repente Dios los ha tomado para encaminar un buen camino. ¿Y qué culpa tiene aquella persona que Dios lo haya tomado? Saúl comenzó a aborrecer a David. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió. ¿Y sabe por qué Dios lo eligió a David? Porque David era una persona noble, porque tenía un buen corazón. ¿Y por qué lo abandonó a Saúl Dios? Esa es la pregunta que queríamos hacer nosotros. Porque Saúl se convirtió arrogante, se descuidó de los caminos de Dios, comenzó a practicar todo lo contrario a la santa doctrina. Y entonces, ¿cómo Dios no abandonarlo? Si en su vida siente que hay personas que crecen, y crecen de repente más que usted, es porque Dios realmente se agrada de ellos. Y eso hay que felicitar, eso hay que abrazar. Jonathan nunca envidió. Aquel hijo de Saúl, Jonathan, nunca envidió a David. ¿Y sabe por qué? Porque él admiraba, él aplaudía los logros de David. Él sabía que David había ganado al pueblo por sus propios méritos, no porque nadie lo había puesto. Y él lo que no permitía era las injusticias. Por eso que a su mismo padre, al rey Saúl, le decía: padre, ¿qué estás haciendo? Te estás cegando, tú no eres así, vas a matar a un inocente. Y Saúl cada rato se discutía con su hijo. ¿Y era por qué? Por David. Porque Jonathan, el hijo de Saúl, el príncipe del reinado de Israel, no era una persona injusta, era una persona que le gustaba practicar la justicia. Y ese espíritu, como aquel príncipe Jonathan, debe haber en nuestros corazones. Debemos nosotros amar la justicia, porque para eso hemos sido llamados, para ser justos. Si vemos de repente una persona que nos viene por ahí con cuentecillos y nos dice: hermano, pero mira, es que este hermano es así, no lo sigas, no camines, no te juntes con él. Entonces usted tiene que poner en la balanza y ver si es verdad o es mentira. Hay personas que somos de repente, como dijo la escritura, guardarse de la levadura, dijo el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no se refería a la levadura de los panes, se refería, decía, a la hipocresía de los fariseos. A eso se refería. Y eso hay que cuidar de nosotros. No sea que nos den un abrazo y que por la espalda nos den un puñal. Esto no puede haber en nosotros. Esto no agrada a Dios.
Si usted cree que así está agradando al Señor, esto es falso, se está equivocando, se está engañando a sí mismo y está engañando a cuantos quizás usted les hace creer que esa es la manera de servir a Dios. Así no se sirve al Señor. Cuando el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, el Señor nos dijo que debemos nosotros ayudarnos mutuamente, que no somos nadie en la tierra para venir a juzgarnos entre nosotros, porque cuando comenzamos a juzgarnos, comenzamos a condenarnos a nosotros mismos. Cuando comenzamos nosotros a vernos nuestros caminos, dice la Escritura, ya no somos guardadores de la ley, sino nos volvemos murmuradores de la ley. Miren lo que dice en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 11. Libro de Santiago capítulo Y versículo 4, 12. versículo 11 y 12. Bienvenidos mis hermanos que están acercándose, bienvenidos todos mis hermanos esta noche. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Amén. Bendito sea el Señor. El audio de nuestro hermano Orester Lozano dice el Señor: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Hay un punto. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal contra un hermano o lo condena, habla contra la ley de Dios y la condena. Ahora, bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino te has vuelto un juez de la misma. Y no hay más que un solo legislador o un solo juez, aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Y quién eres tú?, dice el Señor. ¿Y quién eres tú para condenar a tu prójimo? ¿Y quién eres tú?, dice el Señor, para condenarlo. A veces estamos pasando como Saúl y como David, estamos en ese camino. Por ejemplo, en aquellos tiempos tenemos el ejemplo, el caso también cuando fue levantado Josué. Aquellos jefes de la tribu aborrecían al pobre Josué porque era joven, porque era inexperto. Pero ¿qué culpa tenía Josué de que Dios lo ha elegido para ponerlo a guiar a su pueblo? Muchas personas decían: no, él no tiene ese mismo carisma, Moisés era superior, se cree Moisés, piensa que es así. Pero ¿qué pasaba? Había arrogancia en aquellos jefes de las tribus. Pero Dios lo había elegido y Dios lo demostró en una, en dos o tres o varias veces ante el pueblo de que Dios estaba con aquel joven Josué peleando esa batalla. Y cada batalla que ganaron quedó para testimonio en aquellas personas. Es que nosotros a veces no sabemos en lo que estamos. De repente nosotros queremos ser nosotros, pero no depende aquí del que quiere o el que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Y si Dios tiene misericordia de una persona, pues bendito sea el Señor que lo ha elegido. Si Dios tuvo misericordia de Abel, pues Caín tenía que haber alabado, abrazado a su hermano, porque era su hermano de sangre y era dentro de la familia, y cualquier galardón era para la familia, no para él. Igual lo mismo hubiera pasado, así hubiera pasado con José. Sus hermanos comenzaron a aborrecerlo poco a poco. Es por eso que en Romanos capítulo 9, versículo 16 dice: no depende el que quiere, ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aprendamos esto. A todos nos llegará aquel momento, pero debemos aprender a respetar los propósitos de Dios. Debemos aprender a respetar que Dios tiene grandes designios con las personas. Y hay que aprender a sobrellevarnos como hermanos,
Hay que sobrellevar aún las cargas de otro. En el libro de Gálatas capítulo 6 versos 2. En el libro de Gálatas capítulo 6 versos 2 dice el Señor claramente. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Entonces, Amén. ¿qué dice la Aleluya. escritura en Gálatas? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice el Señor. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. En el verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Quiere decir que nosotros, antes de ser llamados a juzgar o aborrecer o a odiar, hemos sido llamados a sobrellevar las cargas. Realmente así cumplimos la ley de Cristo, no juzgando, sino sobrellevando, ayudando. La palabra sobrellevar quiere decir que debemos vivir en paz, en armonía, en tranquilidad. Si la luz amanece para esa persona, bendito sea el Señor. No podemos ser como en el mundo, porque en el mundo esto sí vivíamos, sí soportábamos, esto sucedía. Que de repente llovía para el cerro del compadre y todos decíamos, pero ¿por qué llueve para allá? Solamente allá llueve, acá no me cae ni una gota de agua. No, es que el compadre de repente me ha hecho brujería. Y comenzamos a hacer daño, brujería, a contratar, a matar los animales, a envenenar el río. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos aborrecíamos. Pero una vez manifestándose el conocimiento de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, hemos pasado de una vida de muerte a una vida en Cristo Jesús. Y toda nueva criatura tiene el designio de despojarse del viejo hombre y comenzar a practicar lo que la Escritura dice, como dijo al inicio, lo que la Escritura quiere, lo que Dios a través de la Escritura quiere perfeccionarnos a nosotros. Nosotros no podemos andar vengándonos entre nosotros. El caso de Caín, Caín cobró una venganza. El caso de Saúl, Saúl también cobró una venganza. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, no, yo a este tengo que matarlo. Es por eso que el mandamiento de Dios no está puesto en vano. Cuando el Señor dijo, no te enojarás locamente contra tu hermano, ¿sabe Dios por qué lo dijo? Porque esto ha venido sucediendo, sucede y sigue sucediendo en este tiempo. Porque nosotros le damos lugar a estas cosas. Porque aún no somos espirituales. Y si somos carnales, pues en nosotros hay celos, hay contiendas, dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 3. No pude hablarlos como a espirituales, dijo Pablo, sino como a carnales. Porque acaso no hay contiendas, celos, discusiones entre ustedes. Y si hay esto en nosotros, debemos tratar de ir poco a poco curándonos. Hay que ir depurando y limpiando todos esos espíritus malos de nuestro cuerpo, porque no somos instrumentos útiles para Dios. No somos libres nosotros de aquellos demonios, mucho menos podremos liberar a otros. Y vamos por ahí prometiendo libertad, siendo nosotros mismos presos de aquello, de aquel veneno, de aquel odio, de aquella venganza, de aquel aborrecimiento. Somos presos de ello. El pecado de Saúl fue haber querido tomar la venganza por sus propias manos. Y ese odio que dejó entrar en su corazón, que es el aborrecer, lo llevó a desprestigiarse, lo llevó a condenarse delante de Dios. Ha matado a más de 20 sacerdotes. ¿Por qué? Por ese odio que tenía. Por ese odio que tenía Caín a su hermano, lo ha matado a su propio hermano. Por ese aborrecimiento, por ese odio que había en las 12 tribus de Israel, en los 11 hermanos, contra José, los llevó a cometer errores y los cegó, al punto de mandarlo al pobre José a un hueco. Y este José no murió en el hueco. Entonces dijo, ay hermano, ¿por qué me golpean? Y dice, no se murió, no, hay que matarlo. Le querían tirar piedras de arriba todavía. ¿Qué culpa tiene José que hasta que botándolo a un hueco cae vivo todavía? Entonces José todavía se levanta, hermano, dice, los perdono, no sean malos, no jueguen conmigo. Entonces dice, pero no murió, ¿qué tiene? ¿Por qué no muere? Entonces un hermano levantó una piedra y dijo, no, ahora sí lo remato aquí. Y lo que le iban el piedrazo, Judá, su hermano, dijo, no tiene que morir. Y para que no lo maten, Judá dio una idea y dijo, ahí vienen unos mercaderes, mejor vendámoslo y saquemos provecho. ¿Pero por qué hizo Judá esto?
porque Judá no estaba de acuerdo con la muerte de José. Entonces sabía que vendiéndolo y esclavo podía él como vivo mantenerse y de repente algún día estar con ellos. Por eso el enojarnos, el odiar, el aborrecer siempre nos llevará a cometer errores. La Escritura dijo en Proverbios capítulo 20 versos 22. Proverbios capítulo 20 versos 22. La Escritura nos enseña y nos dice: nunca digas, yo me vengaré. Nunca digas eso. La venganza déjale a Dios. Si alguien te hizo algo, te hizo algún mal, clama a Dios, pídele a Dios. Dios hace justicia. José nunca aborreció a sus hermanos, a pesar de lo que le hicieron. Lo botaron un hueco, lo quisieron matar, lo vendieron, soportó calamidades, tristezas, sufrió, padeció, fue esclavo en Egipto. Y luego Dios es justo. ¿Qué hizo de José? Lo engrandeció, lo volvió un grado menor del faraón. Y al final a veces el tiempo pasa y el tiempo es el mejor amigo para dar la razón quienes tienen realmente, quienes estuvieron con Dios. Al final tuvo que humillarse aquellos que lo despreciaban delante de la persona que aborrecían tanto. ¿Qué dice la Escritura? Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22. Nunca hables de tomar venganza. Confía en el Señor y Él te hará triunfar. Bendito sea el Señor. Dice, nunca hables de cobrar venganza. Confía en el Señor y Él hará por ti. ¿Qué hizo José? José encomendaba a Dios. Y José sabía bien con quién hablaba. Es por eso que cuando Jehová Dios le habló, le dijo: José, ten paciencia. Y lo ha engrandecido a este rey José, uno de las 12 tribus que todos hemos visto la película. ¿Cuántos de nosotros venimos pasando persecuciones, odios, aborrecimientos delante de las personas? Pero usted siente que no ha hecho nada malo. ¿Y sabe por qué son aborrecidos? ¿Por qué? Porque realmente son hijos de Dios. Porque escrito está, el Señor Jesús dijo: si a mí me han aborrecido primero, ¿qué cosas harán con ustedes? Porque el mal nunca quiere que el bien crezca. El mal nunca va a buscar que usted crezca. Es por eso que siempre va sembrando el odio. Y nosotros le damos lugar para que el adversario nos tome como instrumentos para practicar esta malignidad, como lo hizo Saúl contra el rey David. Nunca nosotros digamos: como él me hizo, yo le haré. Él me ha hecho llorar lágrimas sobre lágrimas, yo lo haré llorar gotas de sangre. Nunca diga usted en su corazón esto. Recuerde el gran mensaje que nos dejó David. Aquel rey David, cuando lo tuvo al rey en sus manos, con la espada en el cuello, pudiendo cortarle la cabeza, dijo: no me vengaré. No haré como él me ha hecho a mí. Dejaré libre, y le cortó un pedazo de su túnica. Y apareció un cerro y dijo: el Señor me entregó la vida de vuestro rey, pero no le he tocado. A pesar de ese gran mensaje que David le dio, esas clases de ser humano al rey Saúl, yo pensé que Saúl iba a cambiar, pero al contrario, Saúl peor se molestó y lo ha perseguido durante tiempos, hasta que Jehová Dios lo mató, lo destruyó a Saúl. A pesar de su muerte, a pesar de que murió en manos de los filisteos, nunca David se gozó. Nunca dijo: ja, 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 qué bueno que lo han matado a ese Saúl. Ese Saúl era un malo, ya era hora de que muera la espada. No. Cuando el soldado vino contento, mire que el soldado se alegró, le dijo: Señor, Señor, le dijo a David, ha muerto Saúl. Con qué alegría le dijo. Le dijo: ¿y quién lo mató? Dice: yo lo terminé rematando. Y David sacó su espada y lo mató. ¿Por qué? Y David se postró todavía a llorar sobre Saúl, como si había muerto su padre. A pesar de todo lo que le ha hecho Saúl, David, cuando se enteró la muerte de Saúl y de Jonathan, los lloró, los ha llorado y ha mandado a traer sus cuerpos para una sepultura. Mire cómo es el amor. Eso es el amor realmente en nosotros. Nosotros no debemos vengarnos. Como él hizo, así le haré, o peor. Eso no debe existir. Libro de Proverbios capítulo 24
versículo 29. Libro de Proverbios, capítulo 24, versos 29. Y esto del que como Él me hizo, yo le haré, esto se ve a diario. En muchas iglesias, he conversado con diferentes pastores, he sido invitado a otras iglesias, y lo primero que veía es una persona subía al estrado, le llaman así las iglesias, o al púlpito, y el hermano le predicaba puras flechas al pobre hermano, y el otro hermano salía al púlpito o al estrado y le respondía con más flechas, y la Biblia se había convertido en una metralleta, en la cual cada palabra que se decían, de cono a cono cruzaban las balas. Y esto es feo. No podemos agarrar las escrituras para pelear. Si algún problema hay, se tiene que arreglar, se tiene que conversar. Los estrados y los púlpitos son para edificar. Para eso Dios nos ha puesto. No podemos agarrar el día del Señor, no podemos agarrar los lugares santos para querer devorar a los adversarios. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 24, versos 29. Libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 29. No pienses jamás en vengarte, haciéndole al otro lo mismo que él te hizo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la escritura, no pienses en vengarte. Libro de Proverbios capítulo 12, versículos 18. Ya que estamos hablando que a veces el escenario en la iglesia se transforma en una trinchera, y la Biblia se transforma en una metralleta en que comenzamos a dispararnos dardos los unos a los otros, porque no nos soportamos, porque a veces el celo, el odio es más poderoso en nuestro corazón que la obra o avanzar o continuar predicando las palabras de Dios. Es por eso que el Señor en Proverbios capítulo 24, versículo 29, dijo claramente el Señor a nosotros: no digas, como me hizo, así le haré. Le daré el pago al hombre según su obra. No digas eso, dice el Señor. Libro de Proverbios capítulo 12, versos 18. Hay quienes cuando hablan, a ver qué dice la Biblia, hermana Milagros, dice que las palabras de ellos son como unas estocadas, como darle un espadazo en el pecho. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. Amén. Hay quienes hieren con sus palabras, pero cuando habla un sabio, cuando toma una persona que realmente coge para edificar, dice que las palabras son medicina. Y eso debemos hacer nosotros, personas que dan medicina. Para eso hemos sido llamados. No debemos pagar un mal por otro mal. Libro de Romanos capítulo 12, versos 17. Enseñanzas que nos dejó nuestro Señor. Romanos capítulo 12, versos 17. Y tenemos muchos ejemplos a través de las escrituras de aquellas personas que nunca pagaron un mal. ¿En qué terminó el aborrecimiento de sus hermanos a José? ¿Acaso José los mató? ¿Acaso José los mandó a latiguear o los colgó del poste teniendo la gran autoridad? José creció en un gran hombre, que tan solo su palabra de José había bastado para destruir a todos los 11 hermanos, o a los que él hubiera decidido. Sus soldados le dijeron: Señor, diga usted, y de una vez acabamos con ellos en la celda. Pero José, que le dijo: no necesito. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, versos 17. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Amén. Bendito sea el Señor. No paguen mal por mal, dice el Señor. Procuren hacer el bien delante de los hombres, porque el bien que hacemos avergüenza el mal que está en las personas. Cuando una persona le hace mal y usted le hace un bien, de repente no respondiéndole, de repente lo tratan lo mejor, lo tratan mal o se lo trata mejor, de repente usted le hace el favor, algunas cosas. Entonces usted está amontonando, dice, ascuas sobre su cabeza de aquel en el día del juicio. Porque la venganza es de uno solo, no es de los hombres. Dios dijo claramente: a uno solo le fue dado hacer juicio. Libro de Hebreos capítulo 10, versos 30.
Libro de Hebreos, capítulo 10, versos 30. ¿De quién es la venganza? ¿Se ha preguntado usted? ¿Será de usted? Esto muchas veces se ve en nosotros y esto es feo. Como creyentes, como cristianos, estamos cayendo en un arma del adversario. Sin querer nos hemos transformado en jueces. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 30. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Bendito sea el Señor. Y Él ha dicho: mía es la venganza. La venganza es de Dios, no de los hombres. Porque nosotros conocemos a aquel que ha dicho: la venganza me pertenece y yo la daré en retribución. Y además el Señor es el que va a juzgar a su pueblo. El Señor es aquel que dice: no te preocupes, hijo mío. Libro de Romanos, capítulo 1, versos 18. Manifiesta es la ira del Dios del cielo. Contra ese Dios nadie se escapa. Entre el mundo podemos corromper y corrompernos entre nosotros, en engañar, en ir mintiendo. A veces nosotros, por ejemplo, el caso de los hermanos de José, ¿qué hicieron cuando lo vendieron a su hermano? ¿Acaso dijeron la verdad? No dijeron la verdad. El primer padre dice: se lo comió un lobo. El otro dijo: no sé, se lo llevó por los mercaderes. Igual que le dijo Caín a Jehová: no sé, yo no sé de mi hermano qué pasó. A pesar que le había horrendo piedrón en la cabeza, sin embargo que decía: no sé qué pasó yo. Igualmente cuando Jonathan lo encaraba a Saúl, al rey Saúl, su padre, que le decía: no, hijo, no te preocupes, no, yo qué le voy a hacer daño a David. David solo por ahí que se ha golpeado. Es que nadie le va a decir la verdad. Pero ¿qué dice el Señor? Contra Dios nadie se escapa. Manifiesta la ira de Dios del cielo, de aquellos que tapan la verdad con mentiras. A ver qué dice Romanos 1:18. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces manifieste la ira del cielo. Ya que hablamos de venganza, mire cómo el Señor nos espera. Deuteronomio capítulo 32, versos 35. Cuando somos personas malas, que nos gusta hacer daño a las personas, y que vamos por ahí sembrando la intriga, la contienda, la discordia entre las personas, para oponerlas, para ponerlos en contra de ellos. Y si Dios está mirando todo lo que hacen las personas en la tierra, el día que su pie vacilare, dice el Señor, vendrá su aflicción. Deuteronomio capítulo 32, versos 35. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Para el día en que me vengue y les dé su merecido, para cuando llegue el momento de su caída, ya está cerca el día de su destrucción, ya se les acerca la hora. Dios tiene su retribución ya cerca para las personas. Por eso, la persona que conoce bien el camino del Señor sabe y tiene temor y respeto a Dios. Pero aquel que no conoce, piensa que este es un pueblo, una chacra, una tierra de nadie, no conoce aún a Dios. Dios puede destruirnos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿dónde está el temor en nosotros? Nosotros fuimos llamados para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Pero qué tipos de mandamientos? Sigue el mandamiento, en el segundo mandamiento dice: amarás. No dice aborrecerás a tu prójimo. No dice lo calumniarás, no dice lo condenarás. Es que hemos entendido mal. Cuando el Señor dijo no aborrecerás, hemos entendido que el Señor dijo: lo aborrecerás a tu hermano en tu corazón y así harás bien. Creo que hemos entendido mal el mensaje de parte de Dios. Hay formas en las que nosotros podemos corregir a una persona. Hay formas. Si de repente me pregunta, hermano Osvaldo, ¿y cómo puedo hacer contra una persona que se ha comportado mal o me ha hecho esto? La Escritura, ¿qué me enseña? La Escritura enseña todo.
pero vamos a dejarlo para una parte número 2 porque ya estamos ahí para la alabanza y esto va a quedar una pausa y Dios mediante el día de mañana en la tarde estaremos nuevamente retornando con la parte número 2. A ver, hermanos, yo quería...